Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Sablov. Soy integrante de la Cátedra de Historia de las Artes Visuales y en esta oportunidad les voy a presentar en este recorrido que estamos haciendo por los momentos fundacionales de la tradición de las artes visuales en Occidente, el momento del Renacimiento. Para eso vamos a compartir con ustedes una serie de imágenes que van a acompañar la lectura de la bibliografía que sugerimos para este tema, que es una selección de capítulos del libro El Renacimiento, Formación y Crisis del Modelo Clásico. Entonces, para dar continuidad a algunas de las preguntas que hicimos al inicio, sobre todo la interrogación acerca de las posibilidades que han desarrollado las imágenes para representar ilusiones de realidad. Para abordar el arte de los siglos XV y XVI, nos vamos a detener en, bueno, ¿qué implica hablar de Renacimiento? ¿Qué tiene de particular este concepto o esta idea cuando refiere al retorno a la cultura de la antigüedad clásica? Ubicado entre la Edad Media y el Barroco, vamos a ver cómo este momento es de especial importancia porque se desarrollan nuevos presupuestos para la imagen artística, una reflexión teórica sobre la idea de representación, en que la idea de representar lo visible, de representar la realidad, va a adquirir una nueva relevancia, basada en la observación sistemática de la naturaleza y en la creación de un sistema que se va a convertir en la base de la pintura occidental durante siglos. De hecho, uno de los autores que ya hemos mencionado, Arthur Danto, en su periodización de las narrativas artísticas, va a situar en el siglo XV el comienzo de lo que él llama la era del arte. ¿Sí? Como vimos, no es que no hubiera producción de imágenes previamente, pero hasta ese momento el lugar del artista o la idea de artista no participaba en la explicación de esas imágenes, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la práctica artística se va a organizar en torno a la mímesis, ¿sí? a la producción de semejanza entre la imagen y su referente. Entonces, para iniciar este recorrido, vamos a ver un par de imágenes en las que se puede comparar a partir de la representación de un mismo tema, cómo cambia la manera de representarlo, ¿no? A nivel formal, si nos detenemos en la imagen de la izquierda, una ilustración extraída de un manuscrito medieval, vemos que nos encontramos ante un ejemplo de lo que era el sistema de figuración medieval, una imagen a perspectiva, en donde lo importante es en lo conceptual, es decir, en términos de Gombrich, el qué y no tanto el cómo, ¿no? En cambio, a la derecha vemos que los mismos personajes aparecen ya representados de forma volumétrica, ocupando un espacio en una situación que ya no es plana, sino que comporta la representación o la ilusión de una profundidad o de un espacio. Entonces, lo interesante sería preguntarnos por qué se dieron estos cambios en este periodo, o cómo se dieron estas transformaciones, ¿no? Ya Gombrich nos había dado una pauta, ¿no? Pensar o rastrear cuál es la posible relación entre los cambios en las formas y los cambios en las funciones de las imágenes, ¿no? Recuerden que, bien hacia fines de la Edad Media, como ustedes ya habían visto, algunos artistas comienzan a explorar nuevas maneras de representar. Durante la Edad Media, las imágenes cumplían una función esencialmente religiosa, ¿no? Instruían sobre la vida de Cristo, la Virgen y los santos. Eran en su mayoría obras que se encargaban para realizar ofrendas. Y una de sus finalidades era
ayudar al fiel a entrar en comunicación afectiva con ese mundo invisible o del más allá. Se utilizaba, como vemos en este ejemplo, la perspectiva jerárquica, ¿no? En el que el personaje de mayor importancia se representa de mayor tamaño con respecto a los personajes secundarios. Este código implicaba también el uso de una figuración esquemática, donde se reitera un mismo esquema de figuración, por ejemplo, en las figuras de los ángeles. Si bien hay ya en esta imagen atisbos de lo que es una preocupación por otorgar mayor volumetría a los personajes, ubicar a la Virgen en un trono que está en posición oblicua, que genera cierta sensación de espacialidad. Este tipo de figuración va a ser criticado, principalmente por artistas que van a estar trabajando en Italia, pero también de manera paralela por artistas que se ubican hacia el norte de Europa. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando observamos algunas periodizaciones de este periodo, que muchos relatos lineales de la historia del arte ubican a Florencia, la ciudad italiana, como inicio de este movimiento de renovación de las artes, ligado a un fenómeno cultural más amplio que tiene origen en el siglo XIV, que se denomina humanismo, ¿no? Un movimiento de estudio de los autores clásicos, donde quienes los llevaban adelante eran denominados humanistas, una serie de intelectuales que tenían la percepción o la conciencia de estar viviendo en una nueva época diferente de su pasado inmediato, y valorando sentimental y sobre todo ideológicamente la cultura de la antigüedad clásica. Entonces, esta idea de renacimiento es conocida por ser asociada con la idea de haber redescubierto al individuo y por establecer una transición desde una sociedad muy organizada en torno a la religión, pensándola como teocentrista, hacia una visión antropocéntrica que ubica ya al hombre y no a Dios en el centro como punto de referencia. Entonces vamos a asistir a un proceso de secularización de la cultura que va a dar origen a una nueva cultura laica que no se cinde, sin embargo, de la religión o del cristianismo, pero que va a valorar las posibilidades del hombre para desarrollar el conocimiento científico y su capacidad creativa. Entonces, en esta periodización que estamos viendo, vamos a ver cómo se utilizan términos italianos, ¿no? Según la tradición que hacía que se nombraran los siglos, por ejemplo el siglo XV, el 1400, solo nombrando la decena, ¿no? Los 400. Por eso se habla de 400, para nombrar todo el periodo del siglo XV. Pero hay que tener en cuenta que, si bien 500 implica hablar del siglo XVI, en términos estilísticos ese momento se asocia solamente al primer cuarto de siglo, aproximadamente, y se lo identifica con lo que vamos a conocer como el Alto Renacimiento o el momento clásico del Renacimiento. Esta etapa del estilo, en esta etapa el estilo va a experimentar ese desarrollo clásico, y después, hacia 1520 o 1530, se va a dar otro periodo que se considera como una especie de reacción anticlásica, que se va a denominar manierismo, y que va a poner en cuestión justamente este ideal de belleza defendido por el momento clásico del Renacimiento. La investigación en historia del arte se ocupó de entender que ese periodo tenía unas características particulares y un valor específico, que no era solamente un renacimiento tardío, sino que tenía características que lo llevaron a ser considerado un nuevo estilo o una
un fenómeno artístico específico denominado manierismo. Y como ven hacia arriba, vemos que en paralelo, mientras en Italia se estaban desarrollando estas investigaciones, en el resto de Europa continuaba el gótico internacional como estilo vigente, y aparece arriba de todo de este esquema la labor de los primitivos flamencos, o el arte que se desarrolla al norte de Europa, que desde presupuestos diferentes van a llegar a conclusiones parecidas que los artistas italianos. Entonces, la mayor novedad de este periodo es el desarrollo de un nuevo lenguaje, ¿sí? Que va a pasar por distintas etapas de elaboración para llegar a formular un sistema de representación tridimensional que pretende configurarse como un método científico de representación, que es la perspectiva, ¿no? Un método para lograr crear ilusiones de realidad, o de tridimensionalidad, o de profundidad, en una imagen que es básicamente bidimensional. Entonces, uno de los artistas que iniciaron este movimiento, que retomaron algunas de las investigaciones que hicieron artistas italianos del siglo XIV, es Masaccio, que en esta imagen que representa la historia del pago del tributo, pone en práctica, en una obra de temática religiosa, que es un fresco, es una pintura mural, una serie de recursos que hacen a este nuevo sistema de representación. Como ustedes pueden observar, los personajes y las figuras humanas aparecen caracterizados de manera individual, con un uso de la iluminación que les proporciona un aspecto volumétrico, ¿sí? Y con todo un desarrollo de distintas posturas, actitudes y acciones que buscan generar una impresión verosímil, ¿sí? De un mayor naturalismo a la hora de narrar esas acciones y contar este episodio, ¿no? El fondo, como ustedes ven, ya no es ese plano dorado que habíamos visto en una de las primeras imágenes, sino que se desarrolla la acción en un paisaje que se desarrolla hacia la profundidad. Es decir, las figuras ocupan un lugar en el espacio, proyectan sombra, son tratadas de una manera totalmente diferente a la figuración medieval. Entonces, hay otros aspectos que tienen que ver con el uso del color, como la gama cálida se aplica en los elementos que aparecen en un primer término, generando una sensación de cercanía, y la gama de colores fríos se ubica en el fondo, generando una sensación de lejanía o de profundidad, o reforzándola. Entonces, como decíamos, la luz genera una relación ambiental entre los personajes, es tratada como algo natural, no es ya esa luz simbólica de la figuración medieval. Y hacia la derecha vemos una serie de representaciones de edificios, de arquitectura, que está construida con este nuevo sistema de la perspectiva lineal, que vamos luego a detenernos para ver cómo funciona. Entonces, otro de los indicadores que nos dan la sensación de espacio tienen que ver con la disminución de tamaño, ¿no? Los personajes que aparecen en un primer término tienen un mayor tamaño, mientras que los que se van alejando del punto de vista aparecen reducido su tamaño, ¿no? Para indicar que están más lejos, ¿no? Desde el punto de vista del observador. Entonces, este nuevo método de representación visual se va a postular desde presupuestos racionales, basados en la matemática, la geometría, que permite a los artistas desarrollar representaciones verosímiles de la tridimensionalidad, entendiendo que en la superficie de la imagen como tal, ¿no? Sabemos que esto que estamos viendo es algo plano, esa superficie es negada en pos de construir esa ilusión de
de espacio, pensando el cuadro, o en este caso el mural, como si fuera una especie de ventana a través de la cual observamos un fragmento de realidad. Entonces la invención de este método se atribuye a un constructor llamado Brunelleschi, y fue luego codificado por un pintor, teórico y arquitecto llamado Leon Alberti. Entonces, en este sistema, como decíamos, las líneas que son rectas y paralelas, cuando pasan a la representación tridimensional sobre el plano, convergen en un punto que se llama punto de fuga. Esta otra imagen también es del mismo artista, representa una de las primeras plasmaciones de este sistema de la perspectiva lineal en una obra que también es un mural que se desarrolla en el interior de un edificio religioso, en donde podemos ver cómo todas esas líneas que vemos a la derecha, que constituyen ese marco arquitectónico clásico en el que se ubican las figuras, convergen en un punto que estaría a la altura de la mirada del observador. Según Alberti, el ojo que mira el mundo se presenta como una especie de faro que barre el espacio, y digamos, ya no porque el ojo emane luz, sino porque se piensa que hacia el ojo se dirigen todos los rayos visuales que provienen de aquello que se está mirando. Entonces, eso forma una especie de pirámide que tiene como centro el ojo, que Alberti denomina la pirámide visual. Y la imagen sería como una especie de intersección plana de esa forma volumétrica de la pirámide. Entonces, todo este sistema que estamos viendo acá esquematizado, ubica, digamos, como centro la posición del observador humano. Según Panofsky, la perspectiva es una forma simbólica porque hace de la visión humana la regla o la base de la representación. En este sistema, el espacio se concibe como un fenómeno conmensurable, ¿no? Reducido a principios regulares, matemáticamente ordenado, lo que supone que se puede reducir a una serie de relaciones de dimensión, de medida, de distancia, en las cuales el hombre es su punto de referencia. Entonces, toda la cultura visual del 480, no solamente la pintura, va a estar regida por este invento de la perspectiva lineal, centrada en un punto de fuga. Como decíamos, Alberti va a ser quien codifique en un tratado este nuevo sistema, que intentó dar un fundamento racional a la representación del espacio en la pintura. Entonces, volviendo a la imagen que acabamos de ver, en este caso el tema que se representa es la Trinidad, ¿sí? Vemos a Jesucristo crucificado en el centro, acompañado por la Virgen María y San Pedro, y Dios Padre que está detrás, que sostiene la cruz. Y vemos como claramente hay una referencia, una cita a ciertos motivos arquitectónicos provenientes de la antigüedad clásica, ¿no? Las columnas, el arco de medio punto. Todo esto remite o hace referencia a ese legado cultural, pero también incorpora una serie de elementos propios, es decir, en esa lectura que se hace de la antigüedad clásica, no hay una imitación a rajatabla, sino que se toma como una fuente de inspiración para hacer un desarrollo que sea propio, que sea novedoso, ¿no? Entonces esa arquitectura, organizada mediante órdenes arquitectónicos, es recuperada a partir de este empleo de la cita, ¿no? Y además aparecen otros dos personajes que están en un escalón por debajo, que son los donantes, ¿sí? Personajes terrenos que se hacen representar en la imagen, que son quienes la han encargado o financiado, es decir, los comitentes, ¿no?
que ingresan en la representación como un elemento humano que se sitúa en la misma escala y en el mismo espacio que los personajes sagrados. El hombre, digamos, en esta tendencia de secularización de la cultura, empieza a aparecer representado en la composición religiosa, y no solo representado, sino que empieza a exigir ser retratado, es decir, que su fisonomía aparezca en la imagen como un modo de perpetuar la memoria de su existencia en el futuro. Acá tenemos los datos de esta imagen que venimos comentando. Entonces, fíjense cómo ya en esta pintura de Piero della Francesca, ya de mediados del siglo XV, vemos cómo aparece toda la configuración de la imagen organizada en torno al uso de la perspectiva para crear esta sensación de profundidad. Si pensamos en lo que era la perspectiva jerárquica, vemos cómo ese código aparece descartado cuando el personaje principal, que es Cristo, que está siendo sometido a la flagelación, aparece más pequeño porque está ubicado más hacia el fondo con respecto al punto de vista del observador, y personajes secundarios, como los que aparecen a la derecha, tienen un mayor tamaño. Entonces, la relación de tamaños y de escalas no tienen que ver con la importancia de los personajes, sino con su ubicación, son indicadores espaciales, ¿no? Nuevamente aparece en la construcción imaginaria de arquitecturas de estilo clásico, ¿sí? Y vamos a ver cómo toda la representación de ese piso de baldosas genera una sensación que refuerza esta idea de representación de profundidad. En este caso, en esta obra, El tránsito o la muerte de la Virgen, se utiliza otro recurso, que es la representación de la escena religiosa en un espacio interior que se abre hacia la profundidad mediante una ventana que deja ver un paisaje que se desarrolla hacia la lejanía. Entonces, nuevamente, el piso de baldosas hace visible esa estructura de líneas, de la perspectiva lineal, ¿no?, que nos generan esa sensación de profundidad, pero a su vez el paisaje, que es secundario con respecto al tema que se está representando, empieza a ser desarrollado en el contexto de la imagen religiosa. Entonces vemos cómo los personajes que rodean a la Virgen están muy caracterizados e individualizados, con distintos rasgos y gestos y movimientos, teniendo en cuenta que, así como estamos hablando de un proceso de o una tendencia hacia una cultura laica, también esto digamos, impacta en la manera de representar a los personajes sagrados, ¿no? Hay una especie de secularización de los temas religiosos o cristianos también. En este caso, Mantegna lo que hace es generar una sensación de profundidad a través del recurso del escorzo, un escorzo muy pronunciado, que se genera cuando se ubica una figura en una posición oblicua con respecto al plano de la imagen. Entonces, todas estas transformaciones que estamos viendo que se dan en las maneras de abordar la representación visual, tienen que ver con una serie de cambios culturales, como ya habíamos mencionado, ¿no?, el movimiento del humanismo, pero también con la aparición de nuevos grupos sociales que empiezan a tener nuevas exigencias a la hora de encargar imágenes, y que van a generar estas nuevas relaciones entre las imágenes sagradas y las profanas. Entonces, esta función estrictamente religiosa que tenía la obra de arte va a empezar a modificarse, dando lugar a
la satisfacción de otro tipo de necesidades que tienen que ver con los avatares de la vida civil, ¿no? De la vida política. Entonces, en torno de los soberanos, se forman cortes que van a incluir los servicios de los artistas y de intelectuales letrados, en los que los reyes, los príncipes, incluso los miembros de la corteza y el clero, van a activamente participar de la promoción de obras artísticas y de empresas de construcción de edificios arquitectónicos, sea eclesiásticos o civiles, entendiendo que esta actividad de mecenazgo, de protección de los artistas, de apoyo al desarrollo de sus obras, forma parte de lo que esta cultura humanística propone como un equilibrio, ¿no? Entre el cultivo de las armas, de la guerra, de la política y de las letras, el arte y la cultura. En este caso, vemos cómo Piero della Francesca construye una representación que involucra estos dos estamentos, ¿no? Los personajes sagrados, la Virgen con el niño en el centro, rodeada de santos, pero también en un primer plano, la representación de Federico de Montefeltro, el duque de Urbino, que se hace retratar, ¿sí? No solamente representar, en su traje militar, como participando del mismo ambiente y del mismo espacio que los personajes sagrados. Este tipo de temas se denominó sacra conversazione o conversación sagrada, y representa el diálogo entre esta Virgen entronizada con los santos que la acompañan, y que representan el mundo terrenal. Entonces hay un cambio en la forma de diálogo con ese mundo trascendente, en el que la Virgen encarna este estrato supraterreno, pero que ya no es la majestuosa reina de los cielos en el trono, sino que está incluida en el mundo de los hombres, que se sitúan al mismo nivel. Entonces, esta imagen no tiene solamente una función religiosa, sino que es una proclamación de la virtud y del prestigio del comitente, ¿sí? De quien encarga la obra. Estos personajes van a querer dejar memoria de su vida, constancia de su participación en el mundo, y esto es lo que va a conducir a la formulación del tema del retrato, ¿no? A la secularización de este tipo de representación que se va a independizar, ¿no? Sobre todo con lo que van a ser las conquistas de la pintura de Caballete, de la pintura sobre tabla, sobre lienzo, ¿no? Que ya no es una imagen que se adosa a un determinado contexto arquitectónico, como la pintura mural en el ambiente de las iglesias, sino que es un objeto móvil que se puede comercializar, vender, que circula, que va a estar muy ligado, ¿no? al coleccionismo de obra de arte, que es una de las actividades que van a realizar estos mecenas, ¿no? Constituir dentro de sus palacios espacios donde van a reunir obras de arte, libros, con las bibliotecas, etc. Entonces vemos cómo la exigencia de semejanza o de parecido con la realidad, en este caso, está ligada a la función que tiene la imagen, ¿no? La idea del retrato siempre implica que se puede identificar al personaje, ¿no? Su identidad. Entonces vamos viendo este proceso de secularización de la cultura, o de desacralización que hemos mencionado. Entonces, fíjense cómo la imagen que vemos en la parte superior es el dorso de estas tablas, ¿sí? Que no por casualidad están enmarcadas en este marco tan suntuoso, pintado de dorado, con una serie de desarrollos en relieve, ¿no? En forma paralela, decíamos, a las investigaciones y experimentaciones con el lenguaje que están desarrollando en el siglo XV los italianos, en Flandes, artistas como Jan van Eyck, entre otros, van a estar desarrollando imágenes que van en un sentido similar, ¿no? En la idea de superar el sistema figurativo gótico y formular propuestas de ilusión de realidad a través de presupuestos diferentes, ¿no? Aquí no hay
Si bien se llega también al uso de un tipo de perspectiva, los artistas flamencos lo que van a hacer es desarrollar una nueva técnica de pintura al óleo, que mezcla los pigmentos con aceites, que generan capas muy transparentes de pintura que se pueden ir superponiendo, y que le permiten al pintor generar un mayor grado de detallismo en la descripción de las imágenes. Fíjense cómo se puede identificar hasta el género en el que están construidos estos atuendos, ¿no? Les recomiendo que vean, que busquen esta imagen en internet y la vean haciendo zoom para descubrir la cantidad de detalles y de texturas que se desarrollan con una minuciosidad muy impresionante. Que dan cuenta, ¿no?, de la estima que va a tener la pintura flamenca, que va a ser muy coleccionada en esta época por los distintos mecenas y comitentes. Entonces, a diferencia de los pintores italianos, acá no hay una idea de superación de la naturaleza, sino un respeto o fidelidad a sus apariencias. La realidad aparece entendida como una totalidad, y no hay una selección, como en el caso de los italianos, o un orden jerárquico de valores, ni un esquema ideal o armónico de proporciones, ¿sí?, que ya vamos a ver que se desarrolla en el caso de la figuración en Italia. En la pintura flamenca, el espacio es un todo continuo que se continúa entre la imagen y el espacio real del espectador, y aparece como cortado por la superficie de la imagen. Entonces los flamencos comienzan o llegan a estos presupuestos desde una investigación empírica basada en la observación directa de la realidad y a través del desarrollo de la práctica de esta técnica. Mientras que los italianos desarrollan la perspectiva como resultado de un proceso de investigación matemático, ¿sí?, una experiencia racionalista, que busca ordenar el espacio a través de la geometría y la matemática. Es una proyección de tipo científico, que es lo que lo diferencia de la figuración del norte de Europa. Pero es importante recalcar que no es Italia solamente la que está generando novedades en este periodo, ¿no?, como algunos modelos de la historia del arte han pretendido presentar. Bien, entonces hacia finales del siglo XV, cuando la experimentación con estas cuestiones lingüísticas del lenguaje pasa de ser un problema a ser una solución, y se empieza a codificar en métodos académicos, aparecen nuevos temas que están ligados a esta idea de recuperación de la antigüedad clásica, como la cuestión de la representación de los mitos, de la mitología griega y romana. Botticelli va a ser uno de los artistas que represente, por ejemplo, el nacimiento de Venus, esta diosa, pero estos temas no solamente tienen que ver con la mitología, sino que van a estar generando sentidos, que van a ser leídos en su momento como alegorías que tienen profundo sentido, significado en el presente, ¿no?, en el momento que se generan estas imágenes. Este tipo de temáticas aparece sobre todo en el contexto de las cortes, en un contexto aristocrático, y está ligada a lo que se conoce como el neoplatonismo, que postulaba una especie de entendimiento, de acuerdo entre la filosofía platónica y el cristianismo, ¿no?, pensando que un mito pagano podía estar revelando el mismo tipo de verdad que el dogma religioso del cristianismo. Entonces esta diosa es también una excusa para representar el cuerpo femenino desnudo, ¿sí? Si bien en Botticelli hay un cierto regreso a una estilización de las figuras que tiene aspectos relacionados con el gótico, y si ven en la representación de las olas del mar, del que nace la diosa, hay una especie de esquema, ¿no?, una representación esquemática.
siempre estamos ante una alegoría, ¿no? La idea de alegoría tiene que ver con representar o decir algo de otro modo. En este caso se trata de conceptos abstractos que se sirven de una personificación, ¿no? Que la idea de representar una idea a través de su personificación. En este caso, Venus alude al nacimiento de Humanitas, que es engendrada por la naturaleza, a modo de unión entre el espíritu y la materia. Entonces la lectura y la interpretación de estas imágenes requería un conocimiento, ¿no? de estos textos en los que estaban basadas, que aludían a la mitología, o que narraban esas historias. Y nuevamente vemos cómo estos límites entre lo sagrado y lo profano se difuminan. Entonces, como mencionábamos, la comparación del sistema de representación flamenco, en Italia había un gran afán por ligar las artes visuales al conocimiento matemático y racional. Esto buscaba dar una base intelectual y científica a la práctica artística, que la emancipara de esta idea de ser pensada como oficio, como arte mecánica, simplemente, como una especie de artesanía. Artistas como Leonardo da Vinci van a dedicarse a argumentar por qué la pintura debía ser considerada un arte liberal, ¿sí? Sobre todo atendiendo a la cantidad y los tipos distintos de conocimientos que eran necesarios para un artista para poder ejercer su profesión, ¿sí? No solamente necesitaba conocer el dibujo o la técnica de la pintura, sino también necesitaba conocimientos de geometría, de óptica, de literatura antigua, de mitología. Entonces en Leonardo o en Alberti también se va a empezar a delinear esta figura de artista científico, ¿no? Fíjense cómo, en el caso de estas ilustraciones o estudios, el artista se mete en un terreno que sería el terreno de la anatomía, ¿no? De la producción de imágenes objetivas que buscan producir conocimiento acerca del cuerpo humano, de su estructura ósea, de sus órganos internos. De alguna manera, los artistas investigan como científicos y generan un corpus de imagen que tiene valor de conocimiento, valor científico. De alguna manera, ese poder descriptivo del dibujo, de la imagen, va a ser utilizado, ¿no? por la ciencia. Entonces vemos cómo Leonardo también se interesa, junto con Alberti, en estudiar las referencias y las bases filosóficas de ese lenguaje del arte clásico. Y para acercarse a ese legado, había dos vías, ¿no? Por un lado, la investigación de los monumentos, de las ruinas, de los edificios, que en Italia abundaban, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Roma, de Florencia. Es decir, el contacto directo con las obras que quedaban conservadas. Pero por otro lado, también el acceso a el conocimiento teórico, la literatura arquitectónica, por ejemplo, codificada por distintos arquitectos, en este caso como Vitruvio, un arquitecto romano, que publica un tratado sobre arquitectura en la época de Augusto, y que formula una serie de ideas teóricas y de principios estéticos ligados a la idea de proporción, de simetría, de las relaciones entre el edificio arquitectónico y la figura humana, ¿sí? En la arquitectura clásica hay una relación estrecha, ¿no? El espacio se piensa como en la escala del cuerpo humano o referido a la figura humana, no como en por ejemplo, las catedrales medievales, donde no había ningún tipo de relación entre la escala del edificio y la figura humana.
Entonces fue Alberti, digamos, el que emprendió un estudio sistemático de estas obras de la antigüedad y de sus escritos, y de los textos antiguos. Incluso fue a Roma a medir esos edificios para cotejar lo dicho en esos tratados. A fines del siglo XV se van a empezar a realizar excavaciones arqueológicas, es decir, el interés por la antigüedad o por ese lenguaje formal clásico tiene que ver no solo con la idea de imitarlo, sino justamente con entender sus principios básicos generales y tratar de continuarlo o incluso superarlo. Entonces, Vitruvio sostenía que las partes de un edificio tenían que tener relaciones como las partes del cuerpo humano tenían relaciones entre sí. Define la proporción como una correspondencia de medidas entre las partes y el conjunto. La cabeza, por ejemplo, tenía que ser de 1/8 de la altura total, la cara 1/10, etc., ¿no? Ese era el tipo de relaciones proporcionales que Vitruvio sostenía. Incluso proponía la idea de inscribir el cuerpo humano o el canon de medidas ideal dentro de un círculo y de un cuadrado, en una de las formas geométricas básicas, que son de la mayor simetría y estabilidad. Entonces vemos cómo ese hombre, o ese canon ideal de proporciones, el hombre de Vitruvio, va a ser ilustrado por Leonardo, poniendo en imagen esa teoría. Ahora bien, no se van a quedar, digamos, atrapados en la propuesta de Vitruvio, sino que van a incluso pensar que esa estructura de proporciones puede llegar a ser limitativa, formulan otras posibilidades de canon para buscar la belleza pensada como una armonía regular entre las partes de una cosa. Alberti dice, de modo tal que nada pueda ser quitado o cambiado sin que se pierda el encanto del conjunto. Entonces dice, así como el hombre es imagen de Dios y las proporciones de su cuerpo provienen de la voluntad divina, del mismo modo las proporciones de la arquitectura deben abarcar y expresar el orden cósmico. Entonces, lo que hay es un intento de racionalizar el legado cultural de la antigüedad y proponer un nuevo ideal de clasicismo, ¿no? Alberti iba a escribir su propio tratado, partiendo de la idea de que la belleza no es un fenómeno surgido de la arbitrariedad subjetiva, sino de principios, de reglas, de normas. Entonces, su teoría va a tratar de sintetizar este canon de proporciones del cuerpo humano, y las leyes matemáticas abstractas de las formas geométricas básicas, como dijimos, la circunferencia o el cuadrado, para formular unas reglas de proporción que tengan validez general. Leonardo, entonces, en un primer momento, todo el desarrollo de su obra tiene un carácter muy experimental, ¿no? Muy centrado en el desarrollo de la práctica. Va a estar sumamente interesado en estudiar el cuerpo humano, y sobre todo la cuestión de los movimientos, cómo los movimientos del cuerpo alteran las medidas de cada una de sus partes, ¿no? Alteran sus dimensiones objetivas, digamos, según la actitud o las posturas que adopten las figuras. Entonces, como dijimos, en Leonardo se cifra esta imagen del hombre universal, ¿no? Interesado en múltiples disciplinas, que justamente postula la colaboración entre disciplinas y campos del saber para trasladar el arte fuera de la esfera del oficio, de la práctica, para situarlo como una tarea intelectual, ¿no? Entonces, en este periodo, ya a principios del siglo XVI, hay un intento de sistematizar y convertir en un método regular esta práctica artística del clasicismo. Hay algunas obras que se van a realizar que en sí mismas van a funcionar como modelos, que tienden al desarrollo de composiciones
equilibradas, armónicas, justamente en vistas, como decíamos, a equiparar o superar los logros de la antigüedad clásica. Entonces, en este momento del alto renacimiento o renacimiento clásico se va a dar esta unión entre arte y filosofía, ¿no? Es en este periodo donde ya no va a ser Florencia la ciudad de mayor producción artística, sino Roma, ¿no? Y Milán, sobre todo, donde trabaja Leonardo, las que van a estar guiando este momento o este periodo del Renacimiento. Entonces, perdón. En esta obra, que se llama La Virgen con el Niño y Santa Ana, las figuras están agrupadas en un esquema de composición que se asocia a una pirámide, ¿no? Como forma geométrica que le sirve de base. La figura y el paisaje aparecen fundidos en una misma tonalidad pictórica, dando rienda, digamos, a lo que se va a conocer como perspectiva aérea, que es un tipo de perspectiva que va a desarrollar Leonardo, que tiene que ver con el desarrollo del tratamiento de la luz, en el que las zonas más alejadas, fíjense cómo ese paisaje que se desarrolla hacia la lejanía, parece disolver su colorido en un tono atmosférico general, ¿no? Que tiende a las tonalidades azules. Esta obra, que representa el ideal de la composición o del canon clásico, representa la Última Cena, es un mural en donde se combinan justamente la observación de la naturaleza, de la que venimos hablando, con la construcción artística ordenada y armónica que utiliza la perspectiva como fundamento racional de la composición. A pesar de que se adopta un punto de vista ideal, que es el punto de vista central, que sitúa al espectador como una figura inmóvil frente a la imagen, el orden, digamos, es perfecto, simétrico, centrado, hace coincidir el punto de vista central en la figura de Cristo, que está en reposo, representado de manera estable, contrastando con los movimientos y ademanes de las figuras de los apóstoles que lo rodean, que están agrupados en distintas posiciones. Entonces, según Vasari, que es un artista que se considera uno de los primeros historiadores del arte, porque va a escribir un libro sobre la vida de muchos de estos artistas que estamos mencionando, según Vasari, el propósito del arte era evocar de manera convincente un argumento sagrado o significativo en todos sus detalles naturalistas y psicológicos. Ya, digamos, Alberti también había mencionado que el retrato tenía que incluir también la expresión psíquica del personaje, ¿no? Su emocionalidad. Cada figura debía demostrar una forma corporal y unas vestimentas adecuadas a su carácter y su función, y la historia en general debía mostrar dignidad, variedad, modestia, pero también verosimilitud. Usar la menor cantidad de personajes posibles, que haya variedad, pero que aún así la imagen sea clara. De alguna manera había que impresionar al espectador por el contenido que se estaba representando, y para eso Leonardo se va a detener en las actitudes anímicas de las figuras mediante distintos gestos y movimientos. Entonces las reflexiones teóricas también van a estar siendo desarrolladas por Leonardo, que también va a escribir un tratado sobre la pintura, en donde desarrolla, digamos, todas sus investigaciones sobre las maneras de crear la ilusión de corporeidad, de vida, de movimiento, de esta atmósfera clara y ordenada, y en donde va a desarrollar lo que decíamos, ¿no? Su afán por liberar a la pintura de las artes mecánicas. Entonces, como decíamos, Leonardo va a estudiar muy minuciosamente
el uso de la luz y de las sombras, ¿no? La cuestión de la óptica, de cómo percibimos las imágenes, cómo el aire que se interpone entre el observador y lo que está mirando también genera una interferencia, ¿no? Hay una atmósfera, no hay un vacío, sino que esa atmósfera se interpone y va generando cambios y matices en las tonalidades. Y desarrolla, para dar cuenta de esto, una técnica que se llama la técnica del sfumato o del esfumado, que hace que los contornos de las figuras y de las formas se fundan, digamos, o hagan que se funda la figura con el fondo, logrando ese efecto atmosférico, ¿no? Entonces, en el clasicismo, el tratamiento y la investigación de la luz como herramienta va a ser muy importante. Esto va a generar influencias, sobre todo también en artistas como Giorgione, ubicados en Venecia, ¿no? Que van a dedicar sus investigaciones justamente al uso de la luz como un recurso expresivo, en esta obra que se llama La Tempestad. Fíjense cómo el paisaje ya no es el fondo de la imagen, sino que adquiere un mayor protagonismo, ¿no? Los colores, su luminosidad, generan ese efecto atmosférico misterioso, ¿no? Si bien se discute cuál es el tema de esta obra, hay algo que se nos transmite, o del sentido que se construye, que se genera a través del uso del color y la forma en que está representado ese paisaje. Entonces fíjense las dimensiones de esta obra, que es una pintura sobre lienzo, que tienen que ver con las posibilidades que va a adquirir la pintura de Caballete, ¿no? En este periodo. El cuadro independiente, móvil, comercializable, se va a desarrollar en este periodo. Ya dijimos la relación, ¿no? Con el coleccionismo. Y bueno, digamos, como forma de sintetizar, de alguna manera, las características del momento clásico del Renacimiento, podemos decir que desde el punto de vista formal, lo que se genera es un proceso en el que se seleccionan y se perfeccionan los elementos del lenguaje que permiten que ese sistema de representación visual que se creó en el siglo XV alcance unos niveles máximos de regularización y de normalización, ¿no? El lenguaje se regulariza, se depura, y el clasicismo de alguna manera representa esa culminación de la unión entre arte y ciencia. Rafael es otro de los artistas que va a estar trabajando en Roma, prestando servicios al Papa. Pensemos que Roma, en el periodo en el que se afianza nuevamente la posición del Papa como soberano, bajo los papados de Julio II, desde 1503 a 1511, y luego del León X, desde 1513 al 1521, Roma se va a convertir en el lugar donde se va a concentrar el poder y la representatividad del papado, y se va a utilizar justamente el estilo clásico renacentista para como lenguaje representativo, ¿no? de este ámbito cultural. Rafael, como decía, es uno de los artistas que va a, digamos, sintetizar algunos de los desarrollos del clasicismo, sobre todo en esta construcción de esquemas compositivos, por ejemplo, piramidales, como esta representación de la Virgen del Prado, que van a ser reiterados y utilizados como esquema por muchos artistas posteriormente. Entonces, para Alberti, la belleza reside en la naturaleza, pero no en una figura natural, sino que el artista debía observar la naturaleza y elegir solamente lo que cumpliera con la norma, ¿no? Cuando nos preguntamos sobre los criterios de representación de la figura humana, sobre los cánones y las proporciones, según el punto de vista de Alberti, todo lo que se desviara de esa norma tenía que ser excluido. Entonces, de esa nueva totalidad, resultante de una selección, podía nacer esta idea de belleza perfecta o ideal.
En contraste con esta versión normativa de Alberti, Rafael pensaba que no podía partir de un individuo particular, ni de una selección, sino de una cierta idea, ¿no? Una idea que sería como una especie de síntesis, elaborada automáticamente por el artista a partir de recuerdos, observaciones o imágenes presentes en su memoria, ¿no? Entonces, acá en las imágenes de Rafael vamos a ver cómo digamos, se pasa de esa imitación lo más fielmente posible de la naturaleza que se da en el 480, del principio de la mímesis, hacia este principio selectivo del que habla Alberti, para dar lugar luego a la forma sintética y la idealización de la figura humana. En la escuela de Atenas podemos ver uno de los aspectos del programa de representación que va a desarrollar Rafael en el entorno de la iglesia de San Pedro en Roma, en el Vaticano, que de alguna manera va a mostrar o va a poner en imagen esta no contradicción, ¿no?, entre la doctrina cristiana, religiosa, la ciencia y el pensamiento de la antigüedad. Aquí aparecen representados filósofos, científicos y matemáticos, los más importantes de la época clásica, pero a su vez esos personajes históricos van a estar representados con la fisonomía de artistas del Renacimiento, es decir, hay una puesta en relación entre la antigüedad y el momento moderno, ¿no? Todos están reunidos en esta arquitectura clásica que desarrolla en imagen lo que va a ser el lenguaje arquitectónico del Renacimiento clásico, y donde se muestra que, si bien hay una composición ordenada y equilibrada, no hay rigidez, ¿no? Las figuras parecen moverse en el espacio, hay un equilibrio perfecto, todo está regido por esta idea de orden, pero también de simplicidad y de claridad a la hora de construir la imagen, ¿no? Entonces acá se puede ver claramente uno de los problemas de este ideal clásico, ¿no? Como la idea de composición y de fidelidad a la naturaleza pueden llegar a entrar en contradicción, ¿no? Cuanto más un cuadro refleja las apariencias naturales, menos va a ser los principios de orden y simetría que exhiba, ¿no? Cuanto más ordenada sea una configuración, menor probabilidad de que represente a la naturaleza. Entonces, aumentar el naturalismo, hacer que esas representaciones de figuras y acciones sean verosímiles, implica una disminución del orden. Entonces, reconciliar esas dos exigencias contrapuestas es lo que intenta hacer Rafael, y eso es lo que lo hace un artista del Renacimiento clásico. Miguel Ángel es otro de los artistas que va por la longitud de su vida, va a pasar por distintas etapas, una más ligada a este momento clásico del Renacimiento, donde desarrolla programas artísticos muy importantes en el Vaticano, como es este fragmento del mural de la bóveda de la Capilla Sixtina, donde se representa la creación de Adán, y donde vemos cómo este escultor, pintor, arquitecto, desarrolla la representación del cuerpo, de la figura humana, que es uno, como venimos viendo, ¿no?, uno de los motivos predilectos del Renacimiento. En su escultura vamos a detenernos sobre todo en el David, esta estatua o escultura de mármol monumental, que estaba pensado para ser ubicado en una plaza. Retoma el ideal clásico del contraposto, ¿no? Esta formulación de la postura que presenta una alternancia entre miembros relajados y miembros que sostienen el peso del cuerpo. Un equilibrio de esas fuerzas contrapuestas que a partir de la tensión y de la destrucción de la simetría otorgan vitalidad orgánica a la figura
de pie. Entonces, como venimos viendo y podemos ver también en la Piedad, esta escultura tallada en mármol también que representa a la Virgen María con el cuerpo de Cristo muerto, vemos cómo la tradición clásica formuló varias reglas artísticas, ¿no? Que si las pensamos de manera negativa tenemos una serie de pecados, ¿no?, a evitar, como es la disarmonía, lo arbitrario, lo ilógico. Todos esos son tabúes para que quienes quieran seguir el canon clásico. No llenar en exceso los cuadros, evitar los contornos violentos, no desarrollar posturas difíciles de manera gratuita. Se busca evitar lo feo, lo indecoroso, lo innoble. Piensen incluso cómo se ve acá la idealización de la figura de la Virgen, que parece casi más joven que Cristo, que murió a los 33 años. Entonces, según Gombrich, lo que terminó con ese ideal clásico, lo que puso en crisis ese modelo, fue justamente la multiplicación de pecados a evitar, ¿no?, que hizo que muchos artistas se vieran, digamos, o se sintieran constreñidos dentro de esas reglas. Entonces, hacia la segunda mitad de los años 20 del siglo XVI, se empiezan a dar un cambio, unas nuevas condiciones culturales, religiosas y sociales que van a implicar que el periodo tardío de la obra del Miguel Ángel ya no se puede adscribir al Renacimiento clásico, sino a este nuevo estilo que vamos a denominar manierismo. Entonces, la sociedad se va a ver afectada por distintos acontecimientos. Uno de ellos es la Reforma Protestante, que fue impulsada en 1517 por Lutero, que va a denunciar la corrupción de la Iglesia, la riqueza y la codicia del clero, la venta de indulgencias como que se usaba para financiar estos grandes programas artísticos, como la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma. Entonces esta crisis religiosa va a generar enfrentamientos y divisiones entre católicos y protestantes. En 1517 Carlos V va a saquear o invadir Roma. Entonces toda esta situación de inestabilidad hace que estas representaciones equilibradas, armónicas, idealizadas del Renacimiento empiecen a ser abandonadas o cuestionadas, ¿no? Como reacción, entonces, a esta inestabilidad, esos ideales renacentistas empiezan a ser contrariados para generar imágenes con mayor sentido emocional. Si vemos esta obra de Miguel Ángel, de la década del 30 y del 40, del siglo XVI, vemos cómo justamente se contrarían o se infringen de manera consciente los cánones clásicos. Las figuras que están ubicadas en la parte superior de la imagen no reducen su tamaño, por ejemplo, son más grandes que las que aparecen debajo. Hay zonas vacías que alternan con zonas muy llenas de figuras, aglomeraciones, cuerpos comprimidos, posturas torsionadas, en especial los condenados que aparecen hacia la izquierda abajo, ¿no?, como en actitudes muy dramáticas. Entonces ya no estamos ante la armonía clásica, sino hay una especie de desintegración espacial. En el caso de la representación de la Virgen con el niño, de Parmigianino, también vemos cómo no hay relación entre lo que sucede espacialmente entre el primer plano, ¿no?, ese grupo de la Virgen con el niño y esos personajes a la izquierda, con lo que sucede hacia el fondo, un personaje diminuto, que no comparte la misma escala, una columna que no sostiene nada, ¿no? Fíjense cómo las figuras tienen esos miembros muy alargados, que no respetan un canon de proporciones ideal o armónica. Un uso heterodoxo también del color, ¿no? Posiciones complicadas, torsionadas, en este caso en esta obra de Pontormo. O si comparamos la última cena que habíamos visto de Leonardo da Vinci con esta de Tintoretto, vamos a ver cómo se transforman no solo el aspecto
ligado al color y la luz en la representación de esta escena, sino también la propia composición, ¿no? Esa mesa que estaba ubicada de manera frontal, en el caso de Leonardo, aparece en una posición oblicua, que genera una composición mucho más dinámica. La claridad que había en la obra de Leonardo no está presente, no solo desde digamos, lo formal, sino también de lo temático, ¿no? Nos cuesta ubicar cuál es el personaje principal, en el caso de la obra de Tintoretto. Hay una especie de irrealidad, ¿no? La realidad y la irrealidad se confunden. Entonces, la idea de experimentación con esos elementos del lenguaje del canon clásico está muy presente en la poética del manierismo, en su idea de juego, de combinatoria, incluso hasta llegar, ¿no?, un poco al absurdo, como es en este tipo de obras de Archimboldo. Mundos fantásticos, monstruos, seres híbridos, arquitecturas imposibles, todos esos elementos están presentes en la poética del manierismo. Si ven imágenes, por ejemplo, de un artista como el Bosco, van a ver ejemplos de este tipo de poética. Entonces, vemos cómo se cierra entonces este recorrido, este proceso que va desde el comienzo del siglo XV, en donde se formula y se desarrolla este nuevo lenguaje, a este uso desprejuiciado, digamos, de los elementos del sistema clásico que son sometidos a una sintaxis novedosa, hacia finales o hacia la segunda parte, digamos, del siglo XVI, que va a desembocar luego en el siglo XVII en lo que va a ser el barroco. Bueno, muchas gracias.